Amén, habían estado ahí. Qué gozo verles de verdad en esta mañana. Ya hemos sido bendecidos a través de la adoración y llega el momento en el cual el Señor también va a hablar a nuestros corazones. Previo a eso quisiera resaltar un anuncio que está en la portada, en la contratapa de nuestro boletín, que es un taller especial para maestros, muy completo, muy lindo y enfocado especialmente en ayudar a que los niños puedan compartir su fe con otras personas, crear una generación de personas, de niños y jóvenes que testifiquen, ¿no? Es un taller muy lindo y se va a llevar a cabo aquí en este lugar, ¿no? Básicamente estamos nosotros como anfitriones del taller y van a venir hermanos de otras iglesias, ¿no? Y queremos animar a todo el grupo de maestros que, bueno, en este momento están pasando clases, ¿no? Pero también si usted desea participar, renovarse, recordar, aprender nuevas cosas y animarse, esta va a ser una excelente oportunidad. Los detalles están ya en el boletín y asimismo también ahí puede pedir información a mi esposa, a la hermana Franci, para poder ampliar todo lo que usted quiera saber y de esa manera participar. Bien, hermanos. A veces quizás con todos los anuncios que se dan, talleres, actividades, reuniones, ¿no? A veces la iglesia parece una empresa de servicio, ¿no es cierto? Que presta servicios a la gente de diferentes maneras y hay ofertas de campamentos, hay ofertas de actividades, ¿no? Y como estamos tan acostumbrados a los servicios, podemos empezar a verlo de esa forma, ¿no? Es interesante que lo que ha hecho la libre competencia y el marketing es promover que las empresas se vuelvan muy creativas al momento de ofrecer sus productos. Antes, cuando no había marketing y no se estaba tan consciente de la individualidad de las personas, las empresas ofrecían un solo servicio, como decir Sahuapaco Cree, agua y luz, ya está. Pero poco a poco eso ha ido variando y nos han acostumbrado y hasta mal acostumbrado a elegir servicios, ¿no? Por ejemplo, usted va a una telefónica, quiere comprarse o agarrar un servicio de Entel, de Viva, de Tigo y le dan una serie de planes, ¿no es cierto? Desde un plan muy sencillito, quizás de unos 50 pesos, hasta planes VIP de 1,000 bolivianos, donde prácticamente le regalan casi un iPhone o un teléfono de alta gama, ¿no es cierto? Entonces, la persona le dice, usted elige de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a la actividad que realiza, ¿no es cierto? Igual también las operadoras que ofrecen internet, ofrecen diferentes paquetes desde 100 pesos, 150, ya dependiendo de la velocidad de conexión que usted quiera. ¿Para qué hablar de las empresas TV Cable? ¿Para qué hablar de los patios de comida a los cuales seguramente muchos saldrán buscando las ofertas y los combos que va a dar y a ver qué se elige, ¿no? Ya de acuerdo a su apetito, con doble hamburguesa o con un doble carne, con una sola carne, con más papa, con menos papa, con no sé qué, con más tocino. En fin, es impresionante la cantidad de servicios, viajes también, viajes nivel turista, clase alta, VIP, premium, paquetes, software, en fin, se ofrece el producto de acuerdo a la necesidad del cliente. Y eso puede hacer que cuando vengamos a la iglesia tengamos en la mente, yo creo que también aquí va a ser algo parecido, ¿no? A ver qué nos ofrecen en esta iglesia, qué paquetes de servicio tendrán. Y como sabemos que la iglesia, por lo menos en la tradición, es la forma de acercarse a Dios, cuando alguien dice me estoy acercando a Dios, lo que quiere decir es estoy yendo a la iglesia, aunque no es lo mismo. Entonces pensamos como que Dios ofrece al hombre una serie de servicios, ¿no? A lo mejor categoría simpatizante, ¿no es cierto? Usted viene de vez en cuando o de mes en cuando, escucha la palabra del Señor y trata de portarse bien. Y entonces ese paquete incluye algunas bendiciones, algún nivel de protección en el trabajo y en la familia y la oportunidad de llamar por teléfono a los líderes para que le ayuden. A lo mejor puede optar por
miembro o asistente fiel, ¿no es cierto? Ya esa categoría es un poquito más alta, con más beneficios, ya cuenta con más apoyo espiritual, con mensajes personalizados a lo mejor y otro tipo de cosas, y una buena posibilidad de vida eterna un día cuando se muera y se encuentre con Dios, ¿no es cierto? Y luego, paquete miembro activo. Ese ya ofrece vida eterna garantizada, ¿no es cierto? Para eso usted se tiene que bautizar, ¿no? Hacerse miembro de la iglesia y ahí aceptar las responsabilidades y los beneficios, y ya tiene ya su lotecito en el cielo, ¿no? Pero a lo mejor también hay categoría membresía premium, ¿no es cierto? En la cual ya usted se hace accionista del cielo. ¿Qué le parece? ¿Será que la iglesia es así una empresa de servicio que ofrece diferentes niveles de servicio de acuerdo a la necesidad? La verdad es que eso tiene un problema porque el Señor Jesús, si leemos lo que dice la Biblia y los evangelios, jamás lo vemos acercándose a la gente diciéndole, oye fulanito, yo quiero que me sigas, mira, tengo diferentes formas en las cuales tú puedes seguirme. Hay algunas más comprometidas, otras menos comprometidas. De acuerdo a tu necesidad, estás trabajando, eres empresario, tengo un paquete para vos. Estás con problemas, tengo otro para vos. Y como que el Señor está atrás de las personas tratando de facilitar las cosas para que seamos sus seguidores. No vemos al Señor haciendo eso. La verdad es que, y muchas iglesias, o mejor dicho, muchas personas fallan en su deseo de encontrarse y seguir con el Señor porque no están entendiendo bien una realidad bien básica y que le hemos puesto quizás como título acá, ¿no? Y es que básicamente existe, y eso es lo que decíamos, un solo plan. Existe un solo plan en la oferta que hace el Señor al hombre. Tómela o déjela. Y ese plan es plan discipulado. No hay más. Solamente un plan en el cual la persona va y sigue al Señor. Como le decíamos, no vemos al Señor diciéndole a las personas, escoge la forma de seguirme. No vemos que el Señor pone diferentes alternativas para facilitar las cosas. Simplemente vemos que el Señor busca personas que le sigan. A esas personas les llamó sus discípulos. Ahora, inconscientemente, aunque quizás hace un momento estábamos casi como bromeando, pero inconscientemente podemos pensar de que por lo menos con todo este asunto de que están dándole con el discipulado y discipulado y discipulado, a lo mejor alguien aquí esté pensando de esta manera. Están hablando de que hay que ser discípulos. Entonces hay dos tipos de creyentes o dos tipos de seguidores de Jesús o de cristianos. El cristiano raso y el discípulo, que es una categoría superior. Y de pronto alguien aquí puede decir, bueno, yo, como decíamos en el estudio de las células, yo soy un cristiano humilde y sencillo, no quiero sobresalir, solamente quiero ser un creyente que va a la iglesia. Eso de discípulo es para los que ya están en otro nivel. A lo mejor alguien está pensando así. ¿Sabe qué? No sé si va a ser sorpresa para usted, pero le voy a decir, en la mente del Señor Jesús no existe esa diferencia. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, automáticamente nos convertimos en discípulos de Cristo. Automáticamente, no es que seamos discípulos por lo que hacemos, sino lo que nos hace discípulos es lo que somos. Hemos sido renacidos por la sangre de Cristo, hemos puesto nuestra confianza en Jesús y automáticamente eso nos confiere el papel de discípulos de Cristo. Otra cosa es que yo no asuma mi posición de discípulo y quiera quedarme a un nivel pasivo. Pero si usted ha creído en Jesús, ha puesto en Él su confianza, ha sido perdonado como se ha cantado, entonces usted es un discípulo de Cristo. Que no le vaya a pasar como le pasó a un hermano que le dijeron, ¿vos sos cristiano? Sí, pero no ejerzo, le dicen, ¿no? ¿Cómo será eso? En la Biblia
no hay categorías, 3 categorías de seguidores de Jesús: simpatizantes, miembros y líderes. No, solamente hay un solo nivel. Como se dijo al pie de la cruz, todos están en el mismo nivel, no hay categorías. Discípulos de Cristo. Por eso cuando el Señor dijo, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos. Quiero prevenirle de un error común que hay en las iglesias. He escuchado estas predicaciones. No es que estén totalmente equivocados, pero entiendo lo que quieren decir, pero da una idea incorrecta. Muchas veces dicen, hermanos, la palabra del Señor dice, id y haced discípulos. Entonces tenemos que agarrar a los creyentes y convertirlos en discípulos, como si los creyentes pudiesen ser tales sin ser discípulos. El Señor no está diciendo, vayan a los creyentes y conviértanlos en discípulos. En la mente de Jesús hay una sola categoría: vayan y hagan, no creyentes, no asistentes, no miembros, no evangélicos, vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos, simplemente discípulos. No hay menos que eso, no hay más que eso. Ahora, que en el proceso de crecer en la vida cristiana se te acerque un hermano y te diga, hermano, yo te quiero discipular, vamos a juntarnos y vamos a enseñarte algunas cosas y pasarte un material fantástico. Ese es un proceso de discipulado, pero no me hace discípulo pasar un material, me hace discípulo quién soy. Un día puse mi confianza en Jesús y dije que le iba a seguir y estoy en el camino siguiéndole. Eso me hace un discípulo. Así que, queridos hermanos, la invitación del Señor es a que seamos sus discípulos. Ahora, ¿qué características tiene este, entre comillas, plan de discipulado? Vamos a ver, por favor, abran sus Biblias nuevamente en el pasaje que leyó el hermano en Lucas, capítulo 5, versículo 27. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Necesitamos, Señor, la palabra renovada y la palabra de poder que tú quieres darnos, Señor, por tu Espíritu Santo. Es verdad, Señor, hay conocimientos que se va adquiriendo en el camino, ideas, pero en este momento hace falta lo divino, no lo del hombre. Por eso queremos encomendarte, Señor, esta mañana en tus santas manos, y te agradezco por cada persona que ha venido, Señor. Tú la has traído, has puesto en su corazón el deseo, la decisión y aún la posibilidad de venir a este lugar. Gracias, Señor, porque estamos aquí por tu decisión, por tu gracia. Y ahora, Señor, necesitamos entender aquello que tú quieres hablarnos. Abre cada entendimiento, Señor, de la manera que cada persona lo necesite. Somos diferentes personas con diferentes necesidades, Señor. Algunos quizás necesiten al Señor Jesucristo y su salvación. Que en esta mañana puedan entender el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Algunos otros necesitamos vivir ese Evangelio en el día a día, practicarlo, entender lo que significa seguirte, Señor. También ayúdanos, Señor, y abre el entendimiento, que sea una mañana de descubrimientos, una mañana, Señor, de romper, Señor, cualquier atadura mental o espiritual que nos impida, Señor, ver tu verdad, y que realmente podamos entender lo que tú, Señor, esperas de nosotros. Que no nos pase, Señor, que vengamos domingo a domingo y no haya cambio, Señor. Simplemente estemos, Señor, en un plano religioso, que verdaderamente experimentemos la vida que tú quieres darnos. Te entrego, Señor, mi mente y mi corazón. Quiero que sean instrumento tuyo, Señor, de bendición para mis hermanos y para todos los presentes. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal si leemos todos juntos el versículo 27 del capítulo 5 de Lucas a la voz de 3? 1, 2, 3. Después de estas cosas salió y vio a un y le dijo, sígueme. Hasta ahí. Vamos a leerlo hasta esa parte. Gracias.
La primera cosa, y está por si acaso no lo advirtió en el boletín el bosquejo del tema y usted puede tomar algunas notas, el plan discipulado ya incluye en primer lugar una invitación directa, ¿no? Es interesante lo que dice acá, después de estas cosas salió. Si miráramos en los evangelios paralelos, Mateo añade, pasando Jesús de allí, y Marcos dice, al pasar. Y es interesante de que aquí lo primero que se resalta cuando se va a hablar del llamado de Mateo o Leví, como se le llama acá en esta parte, lo primero que se resalta es que el Señor pasó por allí. Y algo que siempre vamos a estar recalcando es que aunque a veces pensamos que nosotros estamos en la búsqueda de Dios, generalmente cuando tenemos problemas, y como decía, para muchos de nosotros buscar a Dios significa ir a la iglesia, aunque no es exactamente lo mismo. Entonces, aunque pensamos de esa manera como que Dios está allá arriba y nosotros tenemos que buscarle, ese es el concepto de la religión, en realidad la Biblia enseña que es Dios quien pasa por donde estamos nosotros. Y eso es lo maravilloso. En sí la Biblia enseña de que Dios en su santidad, en su justicia, en su poder, un día decidió venir a este mundo a salvarnos. Dejó el cielo, dejó la alabanza y la adoración de los ángeles, dejó la gloria, se encarnó en aquella persona bendita que conocemos como el Señor Jesús, con una sola misión, morir por nuestros pecados. Eso es algo que no lo podemos entender, pero Él vino, Él pasó. Para que más o menos podamos entender, imagínese que usted está saliendo para una reunión especial y usted está bien vestido, perfumado, como decimos en buen cruceño, entacuchau, ¿no? Bien lindo o linda. Y cuando está a punto de salir en un lugar donde hay mucho barro y suciedad, pasa un auto y atropella a un perrito. El perrito se lo ve descuidado, sin dueño. No lo mata, lo deja ahí medio. ¿Qué hace usted? Va y lo socorre al perro con el riesgo de que el perro lo pueda morder, sabiendo que tiene que ensuciarse y sabiendo que en el trajín de llevarlo usted se va a ensuciar. Opta por ir a su compromiso. ¿Qué hace? Eso le da una mínima idea del conflicto espiritual y de santidad que Dios tuvo que lidiar cuando, pisando sus pies del Señor Jesús, santidad y pureza, decidió embarrarse en el pecado de este mundo los pies, aunque Él nunca pecó, pero sí tuvo contacto y recibió el impacto del pecado, y tomar nuestras vidas, personas que estábamos enemistadas con Él y que mordemos a aquel que nos quiere rescatar, y se ensució con nuestra maldad. Y literalmente el apóstol Pablo dice que Él fue hecho pecado por amor de nosotros. Así que la historia del Evangelio es la historia de un Dios que pasa por donde estamos nosotros. A lo mejor alguien diga, pero discúlpeme hermano David, pero yo he venido aquí a la iglesia. Sabe que el Señor está pasando por donde está usted. Y quizás esa percepción que usted está teniendo de su necesidad espiritual, de quizás su necesidad de Dios, aún los problemas que quizás le han traído acá en esta mañana, sean simplemente señales de un Dios lleno de amor que está pasando por donde está usted. Así que, aunque yo lo felicito por venir a la iglesia y mostrar ese interés en Dios, pero quiero darle el privilegio a quien le corresponde. Es Dios quien está pasando por su vida en su amor. Y usted y yo somos ese animalito rabioso, lastimado, ensangretado y embarrado, que no tenemos la capacidad de poder hacer algo para solucionarlo. Porque la oveja que está perdida y enredada en esos matorrales no tiene la capacidad de ir al pastor a buscar ayuda. Ni la moneda perdida puede ir a buscar a su dueño. Es Dios quien va
y pasa por donde estamos nosotros. La segunda cosa que dice es que vio a un publicano. Normalmente tenemos ojos para ver lo que nos interesa. Es impresionante que podemos estar por la calle rodeados de gente, rodeados de letreros. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? Pasé por tu lado y ni me miraste. ¿En qué estabas pensando? Porque estamos siempre concentrados en lo nuestro. ¿Cuántos de nosotros miramos a esos niños y a esos jovenzuelos que están limpiando los parabrisas? ¿Cuántos de ustedes se han detenido a mirarlos? Y no solamente a mirarlos con detenimiento, sino con amor. No están en nuestro espectro de interés esas personas. Me llamó la atención la otra vez cuando Francis me dice, ese de allá es nuevo y ese de allá es nuevo, los otros ya son antiguos y ya no está fulano. ¿Quién le digo? Sí, dice, lo veo, me dice. Yo no. Pero hay aquí algo maravilloso. Dios ve al hombre. ¿Y qué vio el Señor Jesús cuando pasó por allí? Vio, dice, a Leví o Mateo el publicano. ¿Qué era un publicano? Era una palabra latina que se daba a todas las personas que estaban recaudando impuestos. Ahora, ser recaudador de impuestos o trabajar en una empresa estatal de impuestos puede ser algo muy bueno y puede ser algo que cueste mucho esfuerzo alcanzarlo y puede ser algo de buen nombre y puede ser algo digno. Pero vamos a ver qué pasaba en aquella época del Señor Jesús con todo el sistema que el Imperio Romano tenía acerca de los recaudadores de impuestos. Para que tengamos un plano comparativo, cuando llega una mercadería aquí a Bolivia, ¿no? Y quizás aquí algunos hermanos pueden decirlo con toda solvencia en la explicación de todos los pasos que hay que dar, pero básicamente el producto llega con un precio, pero también la aduana tiene sus propias tablas que le dan un valor a ese producto. Entonces, en base a esa valoración que ya viene estipulada a través de documentos, investigaciones, lo que usted quiera, peritos que se ocupan de eso, entonces la persona que está encargada de aplicar el impuesto mira la tabla, mira los documentos y en base a eso determina el impuesto y el impuesto es reflejado en un documento y ese documento es llevado a una institución bancaria del Estado para que sea abonado a las arcas del Estado. De tal manera que todo el proceso de ingreso de un producto está totalmente registrado, totalmente escrito, totalmente verificable. ¿Para qué? Con un propósito. Uno de los varios propósitos, aparte del orden, es evitar la corrupción y que las cosas se hagan de la manera correcta. No es perfecto, seguramente hay grietas y seguramente pueden pasar muchas cosas, pero tenemos un sistema que por lo menos es confiable. ¿Qué pasaría si el jefe de recaudación de impuestos dijera, miren muchachos, ¿para qué vamos a hacernos líos de los papeles y de documentos y todas esas cosas? Hagamos una cosa, ustedes me pagan una renta fija cada mes y lo demás ya ustedes verán qué hacen. ¿Qué les parece ese sistema? Bueno, nomás dicen. Ese era el sistema romano. Ese era el sistema romano. El sistema romano, cuando llegaba a una población, digamos, en este caso Judea, agarraba y nombraba a un encargado de su confianza y le decía, mira, esta región y los impuestos los vas a administrar tú. Te vamos a poner soldados, militares, fuerza, oficinas y recursos, pero no te vamos a pagar un sueldo. Tú vas a ganarte tu sueldo cobrando los impuestos. Entonces, lo primero que ellos hacían era poner, como decir, una licitación. ¿Quién ofertaba más por el puesto de encargado de impuestos en Judea? Lo ofertaban. Entonces, había varias gente que se proponía y el que ponía más al imperio, ese se agarraba la licitación de cobrar impuestos en Judea. Una vez que se agarraba esa región, respondía al imperio con un monto fijo. Sí o sí tenía que alcanzar ese monto. Menos de eso, tenía que sacar aunque sea de su bolsillo, pero tenía que responder por los impuestos. Entonces llegaba esta persona y en cada ciudad ponía jefes de recaudadores de impuestos. ¿Alguien se acuerda de un jefe de recaudador de impuestos? Uno chiquitito. Zaqueo. Él era jefe.
O sea, él no estaba encargado de toda Judea, pero era uno de los jefes encargados. Ahora lo mismo, el jefe le decía a los jefes de recaudación, le decía, miren, yo no les voy a pagar un sueldo, pero van a ganar muy, muy bien aquí. Lo que voy a hacer es ponerles soldados, ponerles fuerza, ponerles oficinas y ustedes se ocupan de recaudar. A mí me pagan tanto. Entonces Belén tenía su propio jefe de recaudador, Jerusalén su propio jefe, Capernaum, diferentes poblaciones, cada uno tenía su propio jefe. Los jefes hacían lo mismo, pero como ellos no conocían a la gente porque normalmente eran romanos, normalmente aunque podían ser locales, ellos buscaban gente del lugar y decían, necesito recaudadores de impuestos, gente que quiera trabajar en impuestos. ¿Quiénes quieren ofrecerse? Ahora, piensen que los romanos crucificaban, latigaban, esclavizaban y humillaban a la población. La gente odiaba a los romanos. ¿Quién en su sano juicio diría, me voy a ir para el bando de los romanos para cobrar impuestos a mi propia nación? Eso era algo despreciable, era ser un traidor en todo el sentido de la palabra. Pero no faltaba un jacobo de esos que decía, yo lo voy a hacer porque hay dinero. Entonces decía, como tú conoces a la gente, tú conoces este barrio, entonces tú vas a cobrar impuestos en toda esta región, en todo este lugar, esta va a ser tu área. Y tú no te vas a pagar sueldo, me vas a pagar una renta fija y tú vas a cobrar lo que tengas que cobrar, pero a mí me respondes por tanto, más o menos como el trato de un taxista o un chofer de micro que paga una renta fija. Salían estos hombres con sus soldados por atrás y empezaban, nada de documentos, nada de firmas, nada de tablets, impuesto para el rey, impuesto para el emperador. Llegaba a una casa pobre, no tengo más que esto, no alcanza, ¿qué más tiene? No tengo más, señor. Ese burro, tráigalo. Se va con sus soldados atrás. Y ese burro era parte de eso. Esa vaca, tráigala. Y en algunos casos, no tienes nada que dar. A ver, esa niña viene. Pero señor, no tengo. Esa niña viene. Y se iba como esclava. Y se vendía en el imperio como esclava. Como sea, tenía que recaudar el fondo. Así que un recaudador de impuestos era una persona que había desgraciado la vida de muchas familias. Era odiado, era temido, pero era bien rico. Si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento normalmente se asocia la palabra publicano con otra palabra. Los publicanos y pecadores. Cuando alguien se hacía publicano, automáticamente se le daba una muerte social en la comunidad judía. No entraba a la sinagoga, no tenía participación de las actividades públicas, no tenía derecho a nada de lo que la comunidad judía hacía. Era considerado un pecador, un traidor y alguien que reconocía como Dios a otra persona que no era Jehová o Yahvé. Y lo ponían a un lado. Jerry Cross, cuando estaba predicando acerca del publicano que se arrepintió, decía, y sonó un poquito crudo, pero lo voy a hacer, ¿no? Porque explica bien cuál es el sentir. Cuando un fariseo que trataba de cumplir la ley de Dios y estaba tratando de ser perfecto delante de Dios, pasaba por la calle y por allá se venía un publicano, él iba a evitar cruzarse en la misma acera con el publicano. Él hacía que lo miraba, hacía un escupitajo en el piso con todo el sonido para que se escuche bien y se cruzaba al otro lado de la acera para que el publicano pase, para no ser identificado con el publicano. Esta gente que se había vendido por el dinero al imperio romano acababa quebrando todos sus valores morales, sus valores sociales y sus valores cívicos. Finalmente, ya que no me aceptan en la sinagoga, finalmente ya que dicen que soy publicano y disque pecador, entonces les voy a dar gusto. Y esta gente se entregaba a cualquier tipo de pecados, de inmoralidad, de borrachera, de lo que sea. Total, ya una mancha más al tigre no le afecta. Y realmente el cerco, el aislamiento social y religioso que se le hacía, prácticamente los lanzaba de lleno a una vida de pecado. Así que cuando el Señor está pasando por ahí y ve a Leví, a Mateo cobrando impuestos, Él ve a una persona pecadora
Él ve a una persona que había desgraciado la vida de personas. Él ve a una persona que estaba involucrada en una serie de cosas, que había perdido toda sensibilidad aparentemente en lo espiritual, que había perdido todo valor moral, que se había vendido únicamente por un Dios que era el dinero. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de todo eso? Que el Señor vio a Leví. Y aquí viene el punto. Si Él pudo ver a Leví, a Mateo, ¿por qué no creer que el Señor le está viendo a usted? Quizás usted diga, no soy tan pecador. Créame que sí es pecador. Porque la Biblia dice que yo soy pecador y que cada uno, no quiero decir todos, cada uno es pecador. Y si Dios lo pudo ver a Leví, lo puede ver a usted y mirarlo. Sepa que el Señor lo está mirando. El Señor lo está viendo. Pero no con esas miradas de crítica y de desprecio. Por supuesto que su mirada santa descubre y evidencia nuestra vida de pecado, porque aunque aparentamos una vida de santidad o de buen civismo ante los demás, cada uno sabe su mente y su corazón y lo que es. Pero lo más maravilloso es que el Señor nos mira en nuestro pecado y aún así nos sigue mirando con amor, con un amor que santifica. Y finalmente le dice, y le dijo, ven y sígueme. Me llama la atención de que algo que uno trata de evitar es interrumpir a alguien cuando está trabajando. Cuando llamamos a un amigo que está en su oficina, te quito un momento, estás ocupado, ¿no es cierto? Evitamos ir a alguien cuando está ejerciendo algún trabajo y evitamos interrumpir cuando alguien está contando dinero y manejando cuentas. Y Mateo no se está percatando de Jesús. Él está metido en sus negocios, él está contando plata, él está hasta extorsionando, él está haciendo su vida, está haciendo un poco más de dinero. No es que él está atento a Jesús, él está metido en su mundo. Jesús lo mira y le dice, Mateo, sígueme, sígueme. El Señor interrumpe la vida de Mateo. Es verdad que quizás tengamos algo de sensibilidad a lo espiritual en comparación con otra gente que hoy día no ha venido a la iglesia, no lo niego. Pero en sí nuestras vidas reales, fuera de lo que pasa el domingo en la mañana y alguna otra reunión esporádica, es estar metidos en nuestro mundo, en nuestras cosas. No es que estamos percatados de la presencia de Dios, estamos metidos en lo nuestro. Es Él el que nos interrumpe. Oye, estoy aquí, sígueme. El Señor lo miró con amor y le dice, sígueme. Hemos explicado en otra predicación, quizás usted recordará, que cuando un maestro veía a uno de sus mejores alumnos más aventajados, más estudiados y con mayor coeficiente intelectual y otras virtudes, y lo elegía para ser su discípulo, lo cual era una honra que nadie se negaría a aceptarla, las palabras que le decía, oye fulanito, y él estaba así atento, ¿qué me va a decir? Ven y sígueme. ¡Ya! Soy discípulo del rabino tanto. Era algo especial. Cuando el Señor lo mira a Mateo, le dice, ven y sígueme. ¿Eres un alumno aventajado? ¿Eres un alumno muy bueno? No, pero sí quiero que seas mi discípulo. Eso explica lo que le pasó en ese momento a Mateo. Piensa, él está contando plata, él ha hecho su vida, ya ha deshecho su reputación, pero tiene dinero, pero tiene culpas, tiene seguridad material, pero no sabe qué va a pasar el día en que se muera, no tiene sus cuentas arregladas, tiene en su conciencia tantas culpas de las cosas que ha cometido. Y de pronto este maestro le dice, ven y sígueme. ¿Dejaría usted sus cosas para seguir a Jesús? Seguir a Jesús es algo dinámico. Muchos piensan que seguir a Jesús es venir a la iglesia el domingo. Eso es algo lindo y algo que no debemos perder. Pero eso es solamente el ABC del seguir a Cristo. Seguir a Cristo, y lo hemos dicho cuando predicamos acerca del camino, es algo dinámico. Día a día lo estoy haciendo. Piense, seguir a alguien significa levantarse y mirar por dónde va y seguir caminando por donde esa persona va. No es algo estático.
Y seguir a Cristo es algo dinámico. Yo no puedo seguir a alguien mientras estoy escribiendo algo. A lo mejor algunos sí pueden hacerlo con su teléfono, pero yo no puedo hacer varias cosas. O sigo o me detengo a hacer otra cosa. Entonces, cuando yo sigo a Cristo, Él permea, Él se mete, Él se involucra en cada aspecto de mi vida, mi trabajo, mis estudios, mi familia, todo lo que soy. Él se mete de lleno. No deja ninguna área de mi vida fuera de su mirada, de su amor y de su poder transformador. Todo está involucrado en Él. Cualquiera puede ir a la iglesia el domingo por la mañana y vivir como quiere el resto de la semana. Pero solamente una persona que ha creído en Jesús, un discípulo de Jesús, va a caminar delante de Él o detrás de Él. Seguir a Jesús, para Mateo en ese momento significaba perderlo todo. Perder su puesto. Ahora piense, la primera gran decisión que Mateo tomó en su vida fue convertirse en un publicano. Al hacerlo sabía que no había camino de retorno. Al convertirse en publicano, iba a ser despreciado por sus propios familiares, por su propia gente, segregado de la sinagoga, segregado de las actividades sociales, odiado, repudiado, apuntado. La primera gran decisión que tomó Mateo fue alejarse de su pueblo y hacerse un publicano. Ahora, dejar de ser publicano le dejaba en medio de la nada, porque ni los romanos lo iban a respetar y su pueblo lo iba a despreciar. Lo único que le iba a quedar sería el amor y la presencia de Cristo. Seguir a Cristo era más que dejar una posición económica, era lo único que le quedaba. Seguir a Cristo implicaba dejar de tomar Él las decisiones a las cuales Él estaba acostumbrado a tomar y empezar a decidir lo que Él decía. Y créame, solamente podemos seguir a alguien en el cual creemos y confiamos. De tal manera que el seguir a Jesús no se trata de una obra que hacemos, sino de una confianza que depositamos en la persona de Jesús. Le seguimos porque creemos en Él. No es que le seguimos para ganar algún mérito delante de Él. Fe y confianza, obediencia plena. Y finalmente seguir a Jesús era convertirse en un discípulo de Jesús. Y eso significaba mirar, admirar, amar, imitar, buscar ser como su maestro. Hasta que un día alguien pueda decir, sí, este Mateo estuvo con Jesús porque habla, piensa y actúa igual que Jesús. Eso es ser un discípulo, alguien que ama a su maestro y lo imita y quiere ser como él. Note la diferencia de lo que normalmente ocurre en el evangelio tradicional. En el evangelio tradicional hay muchas iglesias que están más bien, en lugar de decirle siga a Jesús, le están diciendo básicamente Jesús te va a seguir a ti. Sigue tu vida normal. Estás donde estás, sigue tu vida normal. Trata de no ser muy malo, trata de mejorar y un poquito de cosmética espiritual y venir a la iglesia y aportar estar bien. Y el Señor irá a tu trabajo, irá a tu familia, irá donde estás tú, y va a cambiarlo todo y tú vas a tener a Dios a disposición. Señor, necesito, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, y el complejo de oveja, ¿no es cierto? Entonces, piensan y predican un evangelio en el cual Dios está girando alrededor del creyente. El Señor nos busca una sola vez, porque no le podemos buscar. Una vez que hemos escuchado su voz y le seguimos, a partir de ese momento somos nosotros los que seguimos al Señor Jesús y caminamos en su camino. Él dijo, yo soy el camino, y le seguimos a Él. La idea esencial del cristianismo no es que Dios gira alrededor de mis necesidades como un proveedor cósmico de servicio que me bendice, me ayuda, me alienta. No. La idea básica, y léalo en la palabra, del cristianismo, si usted quiere llamarlo así, es que el creyente gira alrededor del maestro. Otra cosa menos que eso no es lo que la Biblia enseña. Sospecho que hay muchos líderes que están ofreciendo lo que Jesús jamás ofreció. Y han dejado de hacer la invitación que el Señor sí hizo. El plan, en segundo lugar, requiere una respuesta inmediata.
Lucas 5, vamos a leer el versículo 28 al 29. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Subraye los verbos dejándolo, ¿qué cosa todo? Segundo verbo, ¿qué cosa hizo? Se levantó. Tercer lugar, le siguió. Y Leví, o Mateo, le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. A todos nos gustaría que el Señor nos haga la siguiente propuesta, o lo que muchas veces se ofrece. Mira, lo que tú necesitas añadir a tu perfecta vida es Jesús, la cereza de la torta, ¿no es cierto? Una vez que tengas a Jesús, Él se ocupa de tus problemas y puedes vivir la vida que estás llevando. ¿A quién no le gusta esa oferta? Añade a Jesús a tu paquete de servicio. Entonces tengo internet, tengo TV cable, tengo Saguapá, tengo CRE y tengo a Dios más. Pero el Señor no hace eso. No es un proveedor cósmico de servicios. El Señor nos cambia la vida, no nos quita la piedra de zapato, nos cambia el camino, porque Él es el camino. Entonces, Él básicamente hace que dejemos todo y le sigamos a Él. En el caso de algunas personas que tuvieron el privilegio de estar al lado del Señor Jesús, pero ese privilegio tuvo su gran responsabilidad, fue literal. Dejaron todo y le siguieron a Él. Cuando Él ascendió a los cielos, físicamente era imposible seguirle a Él dejándolo todo, porque Él estaba en el cielo. Entonces, seguir a Cristo ya no significaba seguir literalmente al lado de Jesús, sino empezar a vivir, encarnar y mostrar lo que Cristo fue por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esas personas estaban dispuestas a dejarlo todo. Ayer decíamos en un grupo, eran como soldados en reserva que están trabajando, pero en cualquier momento, si hay que dejarlo todo, hay que dejarlo todo. Y luego vemos en el capítulo 11 que llegó la persecución y muchos de estos creyentes, dejándolo todo, se fueron perseguidos y a lo largo del camino, ¿qué hacían? Predicaban de Cristo. Y llegaron a Antioquía y ¿qué hicieron? Fundaron la iglesia de Antioquía. O sea, ellos se dieron por muertos. Ellos dijeron, tenemos casa, tenemos negocio, tenemos posición, pero si hay que dejarlo, lo dejamos. Leía lo que pasó hace unas 3 semanas atrás en Siria. Llegó el Estado Islámico y agarró y dijo, ¿quiénes son los líderes cristianos acá? Le trajeron al pastor, a sus hijos y a algunos otros líderes. Le dijeron al pastor, si usted no renuncia a su cristianismo y vuelve otra vez al Islam, va a pagar las consecuencias. No. Agarraron al chico de 12 años y le empezaron a cortar los dedos. Como no renunció a su fe, y yo conozco lo que significa eso como padre, es algo tremendamente doloroso, que prefiere que se lo hagan a uno y no a su hijo. Como no lo lograron hacer cambiar de opinión, crucificaron al niño de 12 años, crucificaron al padre y crucificaron otros líderes más. Y no permitieron que nadie toque sus cuerpos durante 2 días. Eso, mientras aquí estamos deliberando qué pizza vamos a comer, o si evangelizamos o no, o si vamos a la iglesia o nos quedamos nomás porque estoy cansado. Mientras vivimos esa realidad de evangelio acá, allá es otra realidad. Seguir a Cristo no significa que renuncie a mi trabajo, salvo que sea un trabajo muy malo, ¿no? O sea un trabajo inmoral, ¿no? No significa dejar mi familia y abandonarla. Significa que donde Dios me ha llamado y en lo que yo estoy, demuestro en cada paso y en cada cosa pequeña de mi vida que Cristo es mi Señor. Pero si llegara el momento de tener que dejarlo todo, tendríamos que decir, ok, lo dejo todo y me voy. Cuando leí esta historia que salió, estaba en Infobae y también salió en Noticias El Protestante Digital. Infobae es una agencia argentina. Me hizo una pregunta sincera y hágasela usted también.
¿Cómo puedo vivir mi vida de discípulo? De tal manera que aunque nadie me está poniendo un revólver o amenazando con un cuchillo para ejecutarme, pueda ser relevante y significativa y que esté a la altura del sacrificio que estos hermanos están haciendo en Siria, en Corea del Norte, en África del Norte y en otras partes del mundo. ¿Cómo podemos nosotros aquí en Santa Cruz, en la comunidad Esperanza Viva, vivir nuestras vidas de cristianos a la altura del sacrificio de ellos? Para que un día cuando lleguemos juntos a la presencia, ellos puedan decir, lo dimos todo por el Cordero, y nosotros podamos decir, también nosotros, en nuestra libertad, en nuestra abundancia, en nuestra democracia, hicimos todo el esfuerzo que estaba a nuestro alcance para mostrar al mundo quién es Jesús. Para usted que está recién llegando a la iglesia puede sonar muy duro todo esto. Simplemente quiero decirle algo que el Señor desea que usted deje al momento de seguirle a Él. El Señor quiere que deje, le va a sonar raro esto, todos sus logros y méritos personales. Nadie llega al Señor Jesús con títulos y con cartones y con reconocimientos. Usted puede decir, soy un buen padre, un buen esposo, una buena madre o esposa, tengo el respeto de mis colegas, tengo el aprecio de mis compañeros de trabajo, aún tengo el respeto de mis enemigos, saben que soy un profesional excelente. Y usted quizás en sus adentros piensa, realmente esto de Jesús está bueno, pero yo no soy tan malo, digamos, ¿no? Ese mensaje del hermano está bueno para esos maleantes que me robaron el celular la otra vez en la rama, pero yo soy una persona buena. Si usted quiere acercarse al Señor Jesús, tiene que romper con todos sus méritos y declararse pecador. No puede venir delante del Señor diciendo, Señor, he logrado cosas para mostrarte que realmente me lo merezco. Venga delante del Señor sin sus méritos. La segunda cosa que el Señor quiere, deje atrás su religión. Se llame evangélica, evangelista, protestante, católica, musulmana. Deje todo ese conjunto de creencias que lo único que van a hacer es estorbarle para seguir a Jesús. Y ponga su mirada únicamente en la persona de Jesús. ¿Y por qué solo en Jesús? Porque solo Él murió en la cruz pues, y resucitó. Nadie más. Solamente póngalo en Cristo y crea solo en Él y en lo que Él, en su palabra, nos ha dejado. Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Pero no le siguió al Señor Jesús con una actitud de curiosidad a ver qué enseña este hombre, a ver qué cosas. No. Él empezó a seguir al Señor paso a paso para aprender de Él, para admirarle a Él, para conocerle a Él. Esa es la esencia del cristianismo. Amar a Jesús, conocerle a Él, sujetarse a Él y vivir como Él vivió. Esa es la esencia, ese es el negocio en el cual estamos. Ser como Cristo. Pablo lo dijo de una manera muy bonita en Efesios, cuando habla de cosas malas que no deberíamos hacer. Él dice una frase que capta la atención, me gusta como lo expresa en la Valera. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, o digámoslo en lenguaje actual, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Momento, usted dirá, está mala gramática, debería decir, no han aprendido así de Cristo, pero el texto no dice de, sino dice a. Y es que no aprendemos de Cristo, sino lo aprendemos a Cristo. Qué lindo, ¿no es cierto? Agarramos su estilo de vida, su forma de Él, y por el poder del Espíritu Santo que Él nos da, vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Mateo comenzó la gran aventura de seguir al Señor. Y no solamente eso, sino que dice, y le hizo un gran banquete en su casa. Y cuando dice gran, y Lucas lo dice es porque era gran banquete y porque tenía harto dinero. Realmente tiró la casa por la ventana. Creo que gastó todo lo que tenía porque después no le importaba más. Hizo un gran banquete. ¿Qué dice aquí el texto?
hizo un gran banquete y le hizo al Señor Jesús un gran banquete en su casa. Aquí tenemos un publicano rico, temido, pero no respetado y sí odiado, que de pronto hace un gran banquete, una gran comida e invita al Señor Jesús delante de toda la alta aristocracia, el clero de Capernaum. Y se hace un bollo grande porque todo el mundo empieza a decir, Mateo está haciendo un banquete, pero ya te cuento, y el invitado especial es el Señor Jesús. Qué hermosa ilustración de aquel que ha creído en Jesús. Lo pone en primer lugar en su vida, en su casa, y resalta delante de todos los demás, esta es la persona a la cual amo, a la cual sigo, que me salvó y a quien doy mi vida. Testimonio. De pronto Mateo lo único que sabía era cobrar impuestos. Después aprendió a escribir evangelio, por eso tenemos el evangelio de Mateo. Pero de pronto lo único que sabía en ese momento era cobrar impuestos. Quizás no tenía una buena forma de hablar. Se había acostumbrado a gritar a la gente, a exigir impuestos, a tratar a sus colaboradores para que hagan su trabajo. No era muy suave, no era muy bonito lo que él hablaba. Él dijo, ¿cómo explicarle a mis amigos lo que está pasando? No, yo no lo voy a explicar bien. Ellos van a saber por mis hechos qué estoy haciendo. Mejor lo invito a Jesús para que Jesús hable. Y no solamente le hizo el banquete a Jesús, que bien podría haber dicho, Jesús, te invito a un banquete en privado para ti y para tus discípulos. Y la pasamos súper. Podía haber hecho eso. Pero él invitó a una gran cantidad de gente, y lo aseguran los 3 evangelios, incluyendo, dicen los otros evangelios, pecadores. Esa gente con la cual él se había revolcado en el pecado vino a ese banquete. Sus jefes vinieron al banquete. Sus colegas, toda la tropa de recaudadores vinieron al banquete. Y seguro que hubieron paracaidistas curiosos para ver qué iba a pasar allá adentro. Se llenó la casa de Mateo. Pero por primera vez esa casa brilló en santidad. Brilló en amor. Y brilló en algo que Mateo había perdido, paz. Porque solamente cuando ponemos a Cristo en el centro de todo lo que hacemos como nuestra más alta prioridad, experimentamos esa paz que el mundo no la puede dar. No me cabe duda de que si Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo, jefe de publicano? No estuvo allí, tuvo de alguna manera que enterarse de ese banquete. ¿No es cierto? Tuvo que enterarse de alguna manera que uno de sus colaboradores agarró y lo invitó a Jesús a su casa. Y allí el Señor Jesús habló, seguramente enseñó, pero lo más lindo es que a partir de ese momento Mateo dijo, bueno muchachos, un banquete como este nunca más se lo voy a poder servir. ¿Por qué? Porque aquí se acabó esto y ahora me voy a seguir al Señor Jesús. Hoy, 2000 años después, sabemos quién es Mateo. Nuestras Biblias llevan el nombre de él en el Evangelio de San Mateo. Muy precioso ese Evangelio. Hubiera pasado desapercibido como un publicano y pecador más. La diferencia la hizo Cristo, que pasó, vio, le llamó y él dijo, sí, dejándolo todo. Yo creo que en esta mañana hay Mateos aquí. ¿No le parece? A lo mejor usted es ese Mateo, que el Señor lo está llamando, que ha pasado por donde está usted. Y todas esas circunstancias que está viviendo, aún problemas que está experimentando, no son otra cosa que la mano amorosa de Dios que está tratando de hacer captar su atención para moverle de su mundo en el cual quizás es impenetrable, excepto sus estrictos intereses. Y Dios quiere hablarle. Y Dios le mira. Y no procure impresionarle a Dios con sus buenas obras, porque Él sabe quién es usted y quién soy yo. Y a pesar de eso nos muestra su amor. Y lo más importante es que Él dice, ¿qué cosa? Sígueme. Pero para finalizar hay 2 requisitos. Hay ciertas condiciones que tenemos que cumplir. Capítulo 5, versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El día en que usted decida creer en Jesús y seguir a Jesús, empezará a escuchar algo y usted cuando lo escuche alabe a Dios y sepa que va por buen camino. ¿Y qué son? Murmuraciones. Si nadie murmura de usted es que algo anda mal en su vida espiritual. Pero si usted está siguiendo a Cristo, habrán murmuraciones. En este caso, de personas, los fariseos, los publicanos, o mejor dicho, los fariseos y los escribas, que se creían tan santos que decían, Dios tendría que estar orgulloso de nuestro seguimiento a Él porque cumplimos con toda su ley y hasta nos hemos inventado otras leyes más para agradarle. Pero estos pecadores, leña del infierno, publicanos, igual que los gentiles, todos al infierno. Y cuando lo miran al Señor Jesús comiendo, van y le dicen a sus discípulos para que le digan a su maestro, ¿y cómo están comiendo con pecadores y publicanos? Yo creo que también en esta mañana hay personas semejantes que pueden venir el domingo en la mañana, escuchar la palabra, las canciones y finalmente razonar de esta forma. Tengo un buen trabajo, soy un profesional, no soy tan mal esposo, no hago tantas malas cosas más que la mayoría aquí en Santa Cruz, lo cual ya es bastante malo. Soy un buen padre, por lo menos le doy dinero y a veces atención a mi hijo. Yo creo que está bien con lo que estoy haciendo. Esta gente no solamente tenía un problema de que era un pecador, pero su mayor problema es que no sabían cuál era su problema. Y mucha gente que viene a la iglesia, su problema no solamente que es pecadora, sino no sabe de que necesita desesperadamente de Cristo, como cualquier clefero que está en un canal de drenaje en la ciudad de Santa Cruz, o cualquier forajido que ha ido a parar a Palmasola. El problema de esta gente es que no se daba cuenta. Mateo sí se dio cuenta. Murmuraban. Pero aquí vienen las condiciones. La primera es que Jesús vino a sanar a los enfermos. ¿Sabía usted que si pusiéramos un sistema gratuito, excelente, con médicos de otros lugares y con tecnología de punta, y dijéramos a la sociedad cruceña, hay medicamentos, hay tratamiento médico gratuito para todos, vengan, se lo vamos a dar? ¿Sabe usted que aún así habría personas que morirían por sus enfermedades, que podrían haber sido curadas? ¿Sabe por qué morirían? Porque no creen que están enfermas. La presión alta, yo tengo problemas con presión alta, es una enfermedad que uno no se da cuenta. Gracias a Dios que cuando la tengo me duele la cabeza. A mucha gente no le duele la cabeza. El dolor es una bendición para que tiene presión alta. Ay, estoy con presión alta, ya paro con la Coca-Cola, el café, la sal. ¿Entiende? Pero el que no sabe, le sigue echando. Ay, tengo un mareíto, pero estoy bien. ¡Pum! La embolia. Entonces mucha gente muere, no porque no hayan médicos, sino porque no se reconoce, ¿qué cosa? Enferma. Yo conozco mucha gente que es así. Y el problema por el cual muchas personas irán a condenación en el infierno no es porque no haya un Salvador, no es porque no se ha pagado el precio de sus pecados, es porque no han sabido declararse enfermas. Usted quiere que Cristo atienda su vida, usted quiere que Cristo transforme toda su vida, usted quiere seguir a Cristo. Una de las primeras cosas que tiene que hacer es, me declaro enfermo. Y eso duele porque hiere nuestro orgullo. Pero Dios no vino, el Señor no vino a buscar sanos, sino literalmente dijo, enfermos. ¿Quiere entrar al consultorio de Jesús? Primer paso, Señor, estoy enfermo. O quizás más, soy un enfermo crónico, soy un pecador. Le hago una pregunta, sinceramente, ¿usted se da cuenta de que está enfermo? ¿Se da cuenta de que necesita a Dios? Así como el enfermo físico tiene señales, dolor de cabeza, cositas que le aparecen en la piel, incomodidades, falta de no sé qué.
Se da cuenta que las cosas que está viviendo, los odios, las amarguras, el vicio, las actitudes negativas, todas esas cosas son señales de que usted realmente está enfermo y necesita de un médico. ¿Se da cuenta? O como muchos enfermos físicos dicen, no, estoy bien, nomás ya se me va a pasar. ¿Cómo es usted? ¿Se da cuenta de su enfermedad? Ahora, escucho mucha gente que dice lo siguiente, ¿saben? Yo voy a ir a la iglesia, pero cuando me proponga cambiar, ahora estoy todavía con algunas cositas, algunos pecados, pero una vez que decida dejar todas esas cosas, ahí voy a ir a la iglesia para no ser un hipócrita. ¿Funciona eso? Sería más o menos como que usted se encuentre con un amigo que le dice, oye, ¿qué te pasa? Estoy enfermo. ¿Y qué vas a hacer? Voy a la farmacia a tomar muchos medicamentos, voy a comprar píldoras, ponerme inyecciones, y cuando esté sano, entonces voy a ir a consultar al médico. Así es aquel que no viene a la iglesia porque todavía no se ha decidido cambiar. Tenemos que venir delante del Señor tal cual estamos y decir, Señor, estoy enfermo y necesito de ti. Aquí está, opera, Señor, con tu bisturí, saca todo lo que no sirve. Límpiame, Señor. Tal cual estamos. Primer requisito, la primera condición es declararse enfermos. Y la segunda cosa es declararse pecador. Si nos costaría declararnos enfermos, imagínense lo que nos cuesta declararnos pecadores delante de Dios. ¿Por qué? Porque el enfermo no tiene la culpa de su enfermedad. Ya usted se imagina, está el juicio, lo están enjuiciando por un asesinato y cuando ya está la sentencia encima y se va a ir a la cárcel, dice el abogado, objeción su señoría, mi cliente está loco. Porque sabe que ese es un recurso para decir él no tiene la culpa, es un loco, está mal de la cabeza y no es responsable de sus actos. Pero otra cosa es decir, Señor, yo soy pecador. Yo necesito de ti. Mi vida, mis actos, las palabras que digo, los pensamientos que tengo, la amargura que experimento y muchas otras cosas más evidencian una sola realidad, que yo soy un pecador. Y de pronto le dice, pero no te afanes o no te preocupes tanto, todos somos pecadores. No sé si todos serán pecadores, ni me interesa. El punto es que yo lo soy, que los demás sean santos es un tema de ellos. Yo soy pecador y yo necesito de Dios. Porque que yo sepa hay una sola cosa que soluciona el pecado. La preciosa sangre de Cristo. Nos libra de la culpa del pecado, nos da poder contra el pecado en el presente y nos librará de la presencia del pecado en el futuro. Una sola cosa tiene el antídoto contra el pecado y es la sangre de Cristo. Y usted tiene que venir delante del Señor y decir, Señor, soy pecador. Para aquellos que en esta mañana han entendido y han escuchado la voz del Señor, quiero abrir este momento como una oportunidad para que usted pueda responder a lo que el Señor le está diciendo. Mateo hizo lo suyo, se puso de pie y le siguió. ¿Qué va a hacer usted? ¿Por qué no inclina su cabeza? Tengamos un tiempo de oración. Con toda la seriedad que corresponde en este momento. Primero quiero hacerle una pregunta. ¿Está escuchando usted la voz del Señor Jesús que le dice, ven y sígueme? Confía en mí. Descansa en mí. Usted quizás en esta mañana ha entendido que el Señor no viene a ofertar paquetes u opciones para seguirle. Hay un solo plan y es confiar en Él, creer en Él y seguirle a Él. A eso le llamamos ser un discípulo de Cristo. Con otros sinónimos, creyente, cristiano, lo que usted quiera, pero esencialmente es confiar y vivir en Cristo. Así que le pregunto,
ha entendido la voz del Señor que está pasando por usted, que lo ha mirado y que ahora le dice, ven y sígueme. En segundo lugar, usted podría decirle al Señor Jesús, Señor, me declaro un enfermo que no puede curarse a sí mismo. Y me declaro un pecador y no puedo hacer absolutamente nada para cambiar mi condición. No puedo dejar mi pecado. No puedo decidir dejar mi pecado porque no está en mi rango de capacidades. No tengo la posibilidad de hacer eso. Sencillamente soy esclavo del pecado. Pero he entendido en esta mañana que tú moriste por mis pecados y que en la sangre vertida hay poder para limpiar todas aquellas cosas malas que he hecho y por tu espíritu vencer mi esclavitud al pecado, dejando de ser esclavo del pecado ya no más, siendo esclavo y siervo tuyo, Señor. Me declaro enfermo, me declaro pecador. Y sí, en esta mañana me levanto y te sigo. Quiere decir que expreso que toda mi confianza está en ti, Señor, y en nada más. Y te sigo a ti para amarte, para buscarte, para ser como tú. Querido oyente, apreciada visita, el Señor hace su invitación personal, pero es necesario que hagamos una respuesta inmediata. ¿Cuántos de ustedes por primera vez en esta mañana podrían decir sí? Hoy día me levanté y sigo a Cristo. Me declaré enfermo y pecador, enferma y pecadora. Y ahora permito que Él me sane y que Él me libere de mis pecados. Y que mi vida a partir de ahora es seguirle a Él y amarle a Él. ¿Cuántos podrían expresar esto que he dicho por primera vez en esta mañana? Aquellas personas que lo han entendido y podrían decir, sí, me levanté, le seguí al Señor. Quiero pedirles simplemente que hagan algo externo que me ayudará a poder orar por usted. Por favor, levante su mano allí donde está. Levante su mano allí donde está diciendo yo. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. ¿Alguien más? Gloria sea al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Gracias por renovar nuestras mentes con tu palabra y entender, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros. Y aún entender que esto de seguir a Cristo, seguirte a ti, no puede ser hecho, Señor, si no es por tu poder y por tu gracia, Señor, que nos capacita. No se trata de lo que hacemos para ti, sino de lo que tú, Señor, por tu Espíritu haces en y a través de nosotros, Padre. Gracias por el ejemplo de Mateo. Si tú lo miraste a él y lo salvaste, ¿cómo no lo vas a hacer por cada uno de nosotros, Señor? Gracias, Señor, por aquellos que hemos tenido esta comprensión, Señor. Y hoy podemos decir que somos discípulos tuyos. Que tú bendigas, Señor, esta mañana y cada decisión tomada, Señor, que realmente, Señor, nos lleve cada día, Señor, a una comprensión más grande de la persona de Cristo, de tu obra y de tu amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.